Por muy fuerte que tú seas, vivir una situación de esta no es fácil. O sea, tener que salir de tu casa, de tu hogar, lo que tú has construido, no es fácil para nadie. De hecho, había una resistencia al salir porque estábamos en nuestra casa y uno decía, esta es mi casa, ¿para dónde voy a coger? En Vallejo llevamos 5 años corriendo. Nosotros venimos de estrato 0, 1. Somos personas que nunca hemos tenido una vivienda propia, somos personas que tenemos que trabajar y si no trabajamos no comemos o si no trabajamos no tenemos nuestras cositas. Entonces decidimos venirnos aquí porque fue la forma más asequible de conseguir vivienda. Por acá en la costa hay un dicho popular y es que cuando ya uno corta su palo redondo tiene que echárselo al hombro. Es decir, si usted buscó esposa o mujer, usted tiene que buscar para dónde irse y vivir con ella, ¿no? Entonces, con esa necesidad, un día una tía política de mi esposa nos invitó a su casa acá al barrio. Eso fue en el año 2019. El barrio no tenía muchos años, estaba surgiendo y nos gustó el ambiente del barrio, el diseño de las casas, digamos que el crecimiento que el barrio tenía o aún sigue teniendo pues en su momento, y eso conllevó a que tomáramos la decisión de buscar y adquirir una vivienda acá en este barrio. Todo esto es una finca que anteriormente la tomamos para época de verano para venir a volar cometas. Se fue extendiendo hace 20 años con todos los permisos, ya que esta era una finca de propiedad del señor Vallejo, que en paz descanse. Y sus hijos tienen una constructora que se llama BM SAS, los cuales comenzaron a vender este proyecto hace 20 años con todos los permisos concernientes para así poder construir en la finca actual. De que estaba construida sobre un humedal o que parte hacia los terrenos colindantes son humedales, eso de pronto sí se investigó, pero cuando tú ofreces un proyecto de vivienda de una magnitud tan grande, es porque me imagino que tiene todos los permisos legales vigentes, y eso incluye los permisos otorgados por los entes de control territoriales. Nosotros construimos hace poco lo que es la Villa del Occidente, que queda en Vallejo, y cuando se hacen los proyectos se calcula todo con un tiempo de retorno de la información que teníamos base, y en estos momentos el tiempo de retorno de información era de 100 años. Cuando se construye Vallejo se analiza con un tiempo de retorno de 100 años. Entonces en 100 años no había pasado un evento. Bueno, fue un problema de la dimensión del evento, que después mostró consecuencias sobre otras cosas, sobre ciertas debilidades que tiene la ciudad. Una de esas debilidades es que tenemos la estación de bombeo, ¿sí?, en una zona que tiene un riesgo de inundación. Y el tratamiento de las aguas también, que son unas lagunas de oxidación que están en una zona inundable. Aquí en Montería hay un déficit habitacional, lo que lleva a que invadan estos predios, pero sin saber que primero es una reserva donde se debe cuidar la misma. Segundo, donde hay personas que se aprovechan de la situación económica y de la necesidad de la gente. Y en ese orden de ideas, aquí había más de 1000 familias, las cuales a través de sus líderes y un abogado hicieron cualquier método para frenar el debido proceso que se llevaba y que respetamos los entes, la comunidad, pero siempre pedíamos que a esas personas que verdaderamente necesitaban una vivienda, el municipio se las diera, y fue como sucedió. Eso era una invasión que se llamaba Berlín, allí habían como 900 familias y se desocuparon 10 días antes de la inundación. Ese sector llegó a tener una cota hasta de 3 y 4 metros, o sea, eso hubiese sido una vaina bastante compleja. Y
por lo general estas personas eran personas que estaban ocupando este sector ya con ocupaciones en otros sectores, ¿ya? O sea, son personas que en ocasiones lo hacen como por ver qué resulta, ¿ya? Esas personas se desalojaron, obvio, y porque era demolición y desalojo y era una obligación que tenían, ojo, porque fue una obligación que le hicieron al alcalde, era una decisión policiva. Nosotros estamos acostumbrados en la carrera 21W, que es en la que estamos. El sistema, entre comillas, hidráulico de esta urbanización es por esta calle. Todas las aguas lluvias pasan por esta calle y por la carrera 21W, esta carrera, y por la 26. Hemos presentado muchas inundaciones donde se nos ha metido el agua. En su momento se socializó, se le hizo ver a los entes de control, pero realmente nunca hemos tenido una respuesta positiva a requerimientos que hemos hecho por ello. Por mucho tiempo la margen izquierda fue como una zona no aislada, sino que hacía parte de la ciudad, pero que no tenía un foco de atención. Incluso se escuchó en el año 2013, 2012, que las personas de la margen izquierda tenían un movimiento para separarse, ¿verdad? Para separarse de la ciudad, como hacer un municipio nuevo. Esta es la gran problemática que tiene Vallejo, que tiene un sistema hidráulico que drena agua a un canal que no está dentro del plan de ordenamiento territorial, canal que no tiene niveles, es decir, es un estancadero de agua que devuelve el agua. Como ya estábamos acostumbrados a esa problemática, nosotros lo que decidimos fue combatirla con recursos propios. Hemos hecho muchas cosas, como por ejemplo crear una tubería de drenaje un poquito más alta para que el agua no devuelva a nuestras calles. La percepción de los monterianos con toda la ayuda que están llegando es que en Vallejo no se le puede dar ningún tipo de ayuda, porque acá tenemos plata y se requiere esa ayuda. Gracias a Dios la alcaldía siempre lo ha entendido así y siempre ha estado presta a ayudarnos para ir solventando este doloroso momento que estamos pasando los habitantes del occidente de Montería, de los barrios que componen la misma y lógicamente la urbanización Vallejo. Yo considero que sí nos avisaron, pero que quizás muchos no quisimos escuchar, o de pronto la comunicación no fue muy asertiva o precisa, porque aunque en todo momento nos dijeron que teníamos que estar alerta y que había una probabilidad muy alta de que la margen izquierda de Montería se inundara, hasta el último momento fue que pasó la policía informando a través de un megáfono que teníamos que salir porque los niveles del agua iban a aumentar hasta 1.5 metros. Lastimosamente, muchos no creían de la cantidad de agua que venía y de la magnitud que esta iba a generar. Se imaginaban que iba a venir a 40 centímetros y listo, pero ya pasado las 5 o 6 de la tarde, este sector de la carrera 21 a la 26, la calle del fondo, la 19A, ya las casas tenían agua a 1 metro de altura. Y aún así, muchos habitantes del sector no tomaron las medidas de evacuar hasta que el día sábado en la mañana, prácticamente en un 70% nuestra urbanización Vallejo ya estaba bajo de agua. Todo empieza por un frente frío. El 1 de febrero llueve todo el día, no solamente en la ciudad de Montería, en todo el departamento de Córdoba. Llovió todo el día, o sea, no hubo un minuto en donde dejara de llover. Urrá, que es una represa que queda en el municipio de Tierra Alta, es una hidroeléctrica que tenemos acá en el departamento, es un embalse. Ellos almacenan agua para generar energía. Lo que se dice es que el embalse estaba muy lleno porque como es el mes de febrero, nunca se espera una inundación porque lo que se espera en el mes de febrero es que haya sequía. El embalse estaba lleno en aras de generar la energía pues, que se requiere. Como se presenta el frente frío, ese embalse empieza a rebosar agua
por encima de los niveles que él tiene. Yo he visitado muchas veces el embalse, en prácticas de la universidad he llevado estudiantes, conozco un poco su funcionamiento y el nivel del mismo. Tiene un nivel de 130.5 metros sobre el nivel del mar. Cuando supera ese nivel empieza a rebosar agua sin control. Entonces empieza a correr agua hacia abajo del río, los niveles del río se incrementan y el río, al haber mucha precipitación de las lluvias, el río crece tanto que se desborda. Empezó a desbordarse desde Tierra Alta y cuando ya empieza a llegar a Montería, también en veredas de acá de la ciudad de Montería, empezó a romper. Acá en la costa se le llama boca, el río hizo una boca, es que rompe su curso normal y empieza a meter agua para zona o tierra seca. Nosotros el 4 de febrero empezamos a combatir el agua que se devolvía de ese canal que está por debajo del canal que sí está en el plan de ordenamiento territorial, que es el de Dorado. Entonces empezamos a combatir y a tratar de tapar, pero la presión con la que venía el agua era tan bárbara, tan grande, que nosotros nunca imaginamos que al momento de intentar tapar no lo íbamos a poder hacer, hasta el punto de que hubo una explosión pequeña y que nos alejó. Pero no nos dimos cuenta que además de que iba a ser por este lado, el agua iba a flanquear por otros lados. Comenzamos nosotros a trabajar articulado con la alcaldía de Montería, la cual no tenemos nada que reprochar, sino exaltar, que nos mandó la maquinaria y comenzamos desde el 3 de febrero a hacer lo que se conoce en la costa como jarillones o terraplenes. Se van a dar cuenta que es para controlar esa agua que se venía, pero que no imaginamos la gran magnitud que traía esa creciente. Nosotros tenemos un segundo piso que, pues gracias a Dios, eso ayudó bastante en el tema de que no hubo tanta pérdida. Y ya estaba intentando subir al segundo piso cosas que tenemos en el primer piso. La calle todavía estaba seca. Yo llegué, me tenía comida, comí ese día. Cuando estoy comiendo, mi hija mayor se asoma con mi hija menor a la calle y dicen: mamá, ya el agua está llegando acá al frente de la casa. Y yo salgo. Cuando yo salgo, veo que ya el agua faltaban como 20 metros acá atrás. Ya venía por ahí. Cuando yo veo eso, bueno, intenté salir a buscar unos bultos. Acá utilizamos unos sacos con arena para evitar que el agua entre demasiado. Cuando yo voy y los consigo y regreso, ya teníamos el agua por encima del tobillo. Ya llegó un momento en que el porro tierra de nosotros fueron nuestras esposas y nos dijeron, por ejemplo, en el caso de mi esposa me dijo: te necesito acá en la casa. Y entonces nos dimos cuenta que efectivamente ya Vallejo, todo el barrio, toda la comunidad, porque este fue uno de los primeros barrios en inundarse, el primero en la parte urbana, se estaba llenando de agua. Todos estaban luchando para salvarse individualmente y nosotros tratando de salvarnos colectivamente. Yo llego a la casa y trato de convencerla, quizás de pronto estaba en shock por lo que estábamos viviendo, de que lo más ideal y prudente era salir, irnos para la casa de sus papás. Y es ahí como a las 8:30 cuando nosotros salimos de la casa. Recuerdo de hecho que cuando íbamos saliendo venía una culebra en el agua, nos tocó apartarla incluso con un palo para evitar que de pronto se subiera en el cuerpo de uno, porque ellas también venían buscando pues un lugar seco, porque no eran culebras de agua. Salimos, llegamos, habían unas personas de una comunidad cristiana a la que nosotros asistimos, que llegaron en un carro mucho más alto y nos recogieron aquí a 2 cuadras de la casa y nos hicieron el favor de sacarnos hasta donde estaba el vehículo, y de ahí nos fuimos en el vehículo para donde mi suegro. Nosotros reaccionamos a tiempo desde la administración municipal. Obviamente, como tuvimos un tiempo para poder accionarnos, empezamos a hacer evacuaciones
en donde nosotros logramos convencer a las personas de que el agua venía. Muchas personas salieron de manera programada para albergues en la ciudad de Montería o autoalbergues si tenían familiares en la margen derecha o si tenían casa en la margen derecha. Llegamos a tener 9.000 personas en los albergues de la ciudad, que mayoritariamente fueron las instituciones educativas. Teníamos la esperanza de que ese mismo viernes 6 de febrero podríamos llegar y venir siquiera a dormir en temas improvisados como hamaca y cuidar nuestras cosas, pero realmente lo que pasó fue que cuando nos devolvimos ya el agua, nosotros no fuimos, no alcanzamos a sacar tantas cosas, sino apenas una cama. En esa primera instancia cuando decidimos irnos, que fueron como las 5 de la tarde, el mismo viernes a las 8 de la noche nos devolvimos a supuestamente a dormir aquí, pero ya no se podía dormir aquí porque el agua ya sí estaba por el lado de esa marca, más o menos. Y fue cuando empezamos y sacamos algunas cosas como los 2 televisores apenas. El agua llegó acá a la altura de la cintura. En las inundaciones habían varias vías donde la comunidad, a través de lancha, colchones inflables, venían a sacar sus enseres, y esta era una de las vías más principales para ayudar a la comunidad a sacar lo anteriormente mencionado, igualmente sacar a la familia. Se convirtió en como decir, la vía principal. Yo particularmente no dormí. No dormí porque yo sabía, o sea, el infierno en cierta forma que se estaba viviendo acá en el barrio. Había muchos habitantes, muchos conocidos que estaban pasando por lo mismo y que incluso muchos no tenían ni siquiera dónde llegar o para dónde acudir. Entonces yo estoy en un grupo de WhatsApp del barrio y pasé toda la noche pegado ahí al grupo, escuchando, revisando lo que estaba sucediendo. La institución educativa Megacolegio Dorado, sede Vallejo, que también se vio afectada, y donde esto ahí servía de bahía para que muchas personas sacaran sus cosas, las trajeran en ese pasillo, y de ahí veníamos en lancha y la ayudábamos a sacar todas las cosas. Ya de aquí hacia allá es la parte más crítica que se vivió las inundaciones, donde alcanzó hasta 2,5 metros de altura el nivel del agua, que se permeó por todo el humedal y la ciénaga de la Caimanera. Algunas calles fueron cerradas también por habitantes de acá de la urbanización. ¿Por qué las cerraban? Porque estaban evitando que si uno pasaba en el carro o la moto se formara marea y el agua entrara a su casa. Pero a pesar de todo eso y de pronto del afán de nosotros como habitantes de evitar que nuestra casa se inundara, los esfuerzos fueron en vano porque terminamos inundados. Aquí estamos, esta es la casa mía aquí. Ya el nivel del agua está que se mete por la ventana. Sí ha subido siempre como unos 20 o 30 centímetros desde ayer a las 4 cuando nos vinimos. Voy a abrir la casa para intentar entrar. Dentro de la casa ya estamos a este nivel, por encima de la rodilla. Bueno, aquí está un mueble, ya eso se perdió. Este también está que sube a la cocina. Bueno, la parte emocional para toda la población fue muy fuerte. En ese momento de angustia no quedaba de otra que ver esa escena donde no nos queríamos desprender de nuestra vivienda para salir de ella, y el llanto era imposible de contener. Hay personas que dicen, no, tranquilo, que lo material se recupera, pero yo pienso que no, porque cuando yo compro esta mecedora, por ejemplo, yo la estoy comprando, entre comillas, con dinero, pero es que ese dinero con el que yo lo compro lo adquiero con tiempo de vida que tuve que gastar en mi trabajo. Y fue un tiempo de vida que yo no pude pasar con mi hija o con mi esposa, ¿cierto? Por estar trabajando. Entonces, en realidad, lo que tenemos material cuesta es tiempo de vida, no dinero. Entonces, recuperar ese tiempo de vida, eso es imposible. Al día siguiente que volvimos,
el agua estaba por encima de los tomas, estaba llegando a esa zona. Resulta que todo lo que habíamos subido, como la nevera, como la lavadora, ya estaba flotando. En mi caso en particular, como les dije, cuando mucha gente el viernes sacó muchas cosas, nosotros no sacamos nada. No sé si fue porque posterior a tanto trabajo llegó un momento en que colapsamos y quedamos en un tipo de shock, en un estado raro. Y vinimos a reaccionar al día siguiente. Cuando sacamos nuestras cosas, la mayoría las sacamos bajo de agua, todas estaban mojadas. Pero en nuestro mundo nosotros tenemos una niña de 3 años y nuestro mundo giraba a la niña de 3 años. Lo más difícil para mí fue entrar en esta habitación donde yo le había construido con mis propias manos un sistema de closet para que ella guardara todos sus juguetes. Nuevamente me llegué de impotencia y traté de sacar todo, pero lo de ella apenas. Me concentré en sacar solamente lo de ella y por eso es que la mamá y mi persona y yo no logramos sacar muchas cosas como ropa de nosotros. Entonces igual a ella se le perdieron mucho, casi todos los juguetes y todo quedó inhabitable porque como todo era madera, todo se dañó. Nuestros closets, todo dentro se dañó. Aquí teníamos los closets. Si se dan cuenta, las paredes tienen hongos porque aquí todo lo que ustedes ven flotando y eso porque tenía madera. Entonces toda la madera se sacó, las puertas se dañaron, todo se dañó, el sistema, muchas cosas, aunque se vean un poquito estables, hay que hacer un estudio porque duramos 21 días bajo de agua. Entonces, realmente era una impotencia tan grande que sábado y domingo intentamos sacar muchas cosas, pero ya era muy tarde. Igual siempre se dijo, siempre se manifestó que eran cosas materiales. Aquí estaba mi oficina, todo esto era una oficina. Pero realmente sí, son cosas materiales, pero como les dije, si nosotros venimos de momentos en nuestras vidas en donde no teníamos nada a tener nuestra vida organizada, todo se perdió en menos de nada. Por eso a veces nos dicen, no, que lo material se recupera. Sí, sí es verdad. Pero ¿cómo podemos nosotros, recuperar los momentos? Los momentos no se recuperan. Más los 3 años en que nuestra hija se crió, nació, caminó, gateó y empezó a jugar en una calle que muy raras veces se podía jugar, solamente en verano, y ya se están dando cuenta porque esta calle permanece así, porque aquí en Montería llueve mucho, pero igual esos son recuerdos. Secuelas quedan muchas. Esta física, como la ventana que tuvimos que romper por temas de la presión que había en donde no podíamos abrir la puerta y tocó romper la ventana. Prácticamente del 6 de febrero que nos tocó salir hasta el 26 que regresamos, fueron 20 días fuera de la casa. Solo 2 días no vine acá. Del resto ingresaba caminando desde la Olímpica que está en la entrada del barrio hasta acá, agua al pecho. Llegaban los niveles del agua acá.
para que todos los monterianos observen el nivel que tenemos acá en la carrera 26W con 18 familias. Agua al pecho. Bueno, ya poco a poco va secando. En nombre de Dios, ya pronto vamos a salir de esto. El nivel del agua empezó a bajar, empecé a hacerle aseo a la casa, a limpiarla y pues a recuperarla. Ya nos brindaron un parte de tranquilidad, ya había dejado de llover, ya los niveles empezaron a bajar y empezó el proceso de recuperación de nuestra vivienda, de nuestro barrio. Estamos todavía en ese proceso. Muchos del barrio, como pueden darse cuenta, pues acá en la calle hay muchas casas que están haciendo sus ajustes a los daños materiales que dejó la inundación. Los cuales no contaban con el seguro de sus viviendas porque la compraron de inmediato, se la pagaron al banco. También desde el gobierno nacional para ellos les venga una ayuda económica para que puedan hacer la inversión de remodelación, de adecuación de sus viviendas, porque también es muy triste de que a la fecha muchos habitantes que no cuentan con el seguro no han regresado por lo mismo, porque lo pidieron todo y la parte económica les es muy difícil invertir una cantidad de dinero que las cuales en el momento no cuentan. La emergencia no terminó cuando las aguas bajaron. Ahí es cuando nosotros estamos viendo las consecuencias de lo que pasó. Hoy vemos por lo menos a comunidades, a personas con sus casas destruidas, ¿sí? Perdieron neveras, perdieron lavadoras, perdieron colchones. Cuando nosotros logramos bajar las aguas en los barrios de Montería, ahí fue cuando vimos el real problema. Entonces nos tocó hacer unas medidas que no estaban contempladas, hacer contratos para la recolección de escombros, para poder empezar a sacar nosotros esos escombros de las calles, de los barrios de Montería, obviamente por sanidad, todo el tema de las enfermedades transmitidas con vectores. Entonces nosotros hicimos unos esfuerzos económicos grandes, empezamos a sacar 400 toneladas de escombros al día de los barrios de Montería. Nuestro ordenamiento territorial cambió. A mí me toca hacer una modificación del plan de ordenamiento territorial, porque nuestro plan de ordenamiento territorial hoy tiene que estar 100% direccionado a un ordenamiento territorial en torno al agua, ¿verdad? Y yo tengo 3 ejes estratégicos por los cuales voy a trabajar. Es humedales periurbanos, río Sinú y drenaje urbano sostenible. Nosotros lo que tenemos es que blindar, ¿sí?, a los barrios de la margen izquierda. Y lo que estamos planteando en estos momentos, como te digo, es la construcción de unas piscinas alrededor de los barrios de la margen izquierda, complementada con un muro perimetral que lo que hace es que va a contener las aguas tal como pasó en la separación de la Comuna 1 y de la Comuna 2. ¿Sí? Obviamente con la construcción también de 2 estaciones de bombeo dentro de los barrios de la Comuna 1 y la Comuna 2 para sacar las aguas cuando sea necesario. Ya el límite que tiene hoy el área urbana de Montería en la área occidental es el que existe hoy y no va a cambiar. Nosotros logramos gestionar con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU transferencias monetarias que les van a hacer a 40.000 personas de 70.000 damnificados, ¿sí?, por 3 meses. Es decir, la idea es llegarle a todos con algo, no duplicar las ayudas. Pero finalmente es tener aquí la concurrencia no solamente del municipio, porque nosotros no podemos solos, los recursos de nosotros no dan para atender la posemergencia que se presentó, y por eso es que necesitamos la ayuda del gobierno nacional. Entonces es la concurrencia de todos los actores a nivel local, regional y nacional. En la eventualidad de algo muy similar que va a volver a pasar, porque ya la naturaleza demostró de que lo puede hacer, hoy, en 1 año, 5 años, pero va a volver a pasar. Ya las medidas serán distintas las que habrá que tomarse. Yo sé que si en algún momento, por muy leve que sea la situación, la gente va a empezar a buscar a irse. Si no hay... Yo creo que es muy reciente y el temor existe todavía, pero no podemos permitir que eso se olvide, porque si se olvida, vuelve a pasar y vuelve a tomarnos de sorpresa. La comunidad tiene miedo y ese miedo se ve
reflejados cada vez que llueve. Tú entras o te muestro los grupos de WhatsApp y lo primero que están preguntando cómo está Vallejo. Entonces, si hay miedo y temor, hasta cuando no veamos los trabajos que desde el gobierno nacional con el municipal piensan hacer a kilómetros de acá, que es un terrapén de 6.8 kilómetros, que eso va a generar un patio de tranquilidad, nosotros como habitantes, no solo de Vallejo, sino de los barrios aledaños, no vamos a estar tranquilos. Estoy convencido de que el causante de la inundación no era más que la naturaleza recordando o memorizando cuál era su movimiento natural. La naturaleza tiene memoria y los humedales prestan unos servicios ecosistémicos y servicios ecosistémicos de retener el agua y amortiguar las crecientes del río Sinú. El retorno va a ser mucho mejor de lo que fue hasta el 6 de febrero y que nuestra urbanización Vallejo, como lo dice mi camiseta, va a renacer de la mejor manera. Pero para eso debemos todos articularnos, primero con Dios, segundo manteniendo la fe y todos jalonando para el mismo lado, porque aquí independientemente que desde la Junta de Acción Comunal y desde la administración estemos con sinergia, aquí también necesitamos del apoyo de la comunidad. Montería se solidarizó con la margen izquierda. Montería, yo nunca en mi vida había visto tanta gente ayudando. Me dio mucha alegría la empatía que vi en las personas. Entonces, ver que personas que no estaban inundadas querían colaborar con las que sí estaban inundadas, ver que personas de otros departamentos, de otras ciudades, otros alcaldes llamaran aquí, donaran alimentos, trajeran toda su capacidad logística para ayudarnos, ver que todo el mundo se solidarizó con la ciudad, eso me llenó a mí de mucha esperanza. Podemos decir que la solidaridad del pueblo monteriano se vio reflejado al momento de esta tragedia y que hay muchas personas buenas y que esos malos en esos momentos no se vieron. Finalmente eso es lo que uno busca ante situaciones críticas de esto. Esa resiliencia de los monterianos finalmente en levantarse cuando se cayeron, que hoy lo vemos. Tú puedes ir ahorita a los barrios de la margen izquierda, casas que estuvieron inundadas 2, 3 metros y que hoy ya ni siquiera tienen la cicatriz del agua. Esa resiliencia de esas personas me da mucha esperanza como monteriano. Recordamos este evento y todos recordamos lo que aportamos. Todo el mundo aportó algo. Era una vaina impresionante. Yo creo que fue de toda la emergencia lo más bonito. Y era cómo llegaba la gente. Una cosa es contarse y otra cosa es decir cómo llegaba la gente y decía, mira, el que llegaba con un camión de comida, hasta la viejita que llevaba con 2 bolsitas de arroz y una bolsita de sal y decía, mira, esto es lo que yo puedo donar. Esta camiseta que ven fue diseñada acá por una diseñadora del departamento. La distribuye una empresa local, se llama Vibras. Sale en un momento donde estamos viviendo el tema de la inundación. Quisimos apoyar también, a pesar de que hemos sido damnificados, quisimos apoyar esta iniciativa porque todas las utilidades que se recogen de esta camiseta han sido utilizadas para ayuda humanitaria, para ayuda de las personas damnificadas. Dice, hoy comienza una nueva historia y efectivamente lo que sucedió acá en nuestra urbanización marcó un antes y un después. Y después de la inundación comenzó esa nueva historia, una historia en donde hemos regresado más fuerte, donde hemos regresado con más ganas de seguir en nuestra urbanización, de seguir haciendo crecer esta urbanización. Y del lado atrás, si pueden darse cuenta, hay unas figuras representativas de acá del departamento. Hay un jaguar y hay otras como la fauna y la flora del departamento que representa pues lo que somos en cierta forma. Esa fuerza del jaguar cordobés que tenemos por dentro y que a pesar de las dificultades nos permite levantarnos día a día y seguir adelante. Vallejo significó, o significa, porque igual todavía están las ganas de regresar, pero significa que fue nuestra primera adquisición como familia. Que aquí compré, me endeudé con un banco, vivo con lo más hermoso que uno puede tener la mamá. He conocido
amistades, personas sinceras y un proyecto de vida que lo hemos construido todos, y más con esta tragedia hemos aumentado esa fe, ese espíritu de trabajo en equipo y la unidad. Aquí en Vallejo pues se ha creado una cultura en cierta forma promovida por el presidente de la Junta de Acción Comunal, y es que Vallejo está de moda, que Vallejo es lo máximo y que a nivel de emprendimiento Vallejo compra local, y eso ha hecho que en cierta forma nosotros como habitantes de la urbanización hemos interiorizado todas esas frases que escuchamos día a día y nos la hemos creído, y pues amamos nuestra comunidad, amamos nuestra urbanización, y no sé qué sería de nosotros fuera de Vallejo. No nos vemos en realidad fuera de acá de la urbanización. Acá lo tenemos todo.